Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, aquí entama el cuarto programa de radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano, ao falamos todos os meses na nuestra lingua e de la nuestra lingua asturiana. En antes de entamar, darles gracias a todos los emisores que nos emiten esos ondes con el objetivo de llegar a cada vegada más asturianos y asturianes. Radio Alma de Bruselas en Bélgica, en Asturias, Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. A más de que este programa pues sentís así na mesmo per internet na canal que tiene Iniciativa polo Asturiano na plataforma de audios online iVox. Esclaríamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Todos los meses vamos a portavos a lo largo de los alrodios 60 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pa que esfrutéis sintiendo charres, reflexiones, músicas y demás, todo ello na asturiano. La cadarma de este cuarto programa lle como os cunto darreu. Entamaremos con una editorial de la propia asociación para que nos expliquen cuáles fueron las novedades de la mesma nescaberes feches. De seguido charraremos así na mesmo con un encargado de una estalla de la asociación para dedicar sobre el seu traballo concreto. Güey estará con nos Víctor Suárez, vicepresidente de la asociación, col que dedicaremos al rodio la toponimia y delles noticias de iniciativa que surdieron nescaberes feches. Darreu podréis sentir una entrevista fondera con personas destacadas por sol traballo pa col asturiano dende extremaes estadis de na nuestra sociedad. Güey sedrá per especial porque estarán con nos dos convidaes, Arantxa Prado y Penélope Miranda de la Asociación de Trabajadores de Normalización Lingüística, pa que mos falen del so labor en extremaos concellos asturianos. El cuarto pegollo del nuestro programa lle una sección que no vamos de Prendil Asturiano, onde vamos sufribos regles, pallabres y dellos con su que es pa fondar na conocencia de la nuestra lingua. Pa rematar, seldrá el tiempo pa sentir música fecha en Asturias y en asturiano. Dicibos que si vos apetez, ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contautu@iniciativapolasturiano toapegao.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano toapegao.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Entamamos. Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. La editorial de Iniciativa polo Asturiano. Nel contexto actual de crisis económica e recortes generales de presupuestos, non podemos deixar que se aproveche a situación para acabar con dellos de los avances mínimos pero importantes consiguies nes décadas últimas para la normalización de la lingua asturiana. Mientras el gobierno de Asturias, primero con Foro y después con la FSA-PSOE, recorten los ya de por sí curtios fondos para el asturiano, la falta de oficialidad del idioma de nuestro sigue haciendo que cada año Asturias pierda decenas de millones de euros que el gobierno de España traspasa a las comunidades con lingües cooficiales para financiar gran parte de la inversión en materia lingüística. Y eso por no falar de otros fondos europeos a los que no tenemos acceso por la inexplicable negativa a facer oficial l'asturiano. Son ya más de 30 años perdiendo perres por esta irresponsabilidad de la nuestra clase política. La cantidad perdida suma ya cientos de millones de euros. ¿Estamos en condiciones de refugar fondos que generarían actividad económica y empleo en Asturias? Dende Iniciativa polo Asturiano estamos convencidos de que non. En tiempos de crisis, l'asturiano non tiende a verse como una carga, sino como una oportunidad. Porque la inversión en normalización lingüística ya es rentable, genera empleo, caltien un bien cultural, identitario y económico de los asturianos y les asturianes. Los ciudadanos han saber que se está usando la crisis como excusa para acabar con dellos de los avances conseguidos para el asturiano nos años caberos, como cuando de algunos concellos
ponen en duda la continuidad de los servicios de normalización lingüística, con la excusa de evitar gastos, cuando la inversión está financiada al 100% por el Gobierno de Asturias. Seguiremos sollertes para denunciar estos pasos atrás y buscar nuevas fórmulas que permitan al asturiano avanzar también en tiempos de crisis. Estás sintiendo Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Como vos contaba, agora está con nós na sección na que falamos todos os meses con un encargado dunha estallada asociación, Víctor Suárez, vicepresidente e especialista en toponimia. Moi bones e gracias por estar aquí con nós neste cuarto programa, Víctor. Bueno, Samuel, encantado de estar outra vegada contigo aquí en Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Para entamar esta charra entrevista, la primeira entruga casi obligada, cuál é el teu labor como vicepresidente de Iniciativa? El labor lle, según los estatutos, casi el mesmo que el de presidente. Las representaciones legales y convocatorias de xuntas generales es el mesmo. Lo que pasa que bueno, en el entamo fuimos Ignacio y otras personas los que entamamos la xunta promotora y bueno, tuvimos un papel quizá un poco protagonista, pero bueno, básicamente son esas las atribuciones. Préstame as galla e que falemos nesta charra de toponimia. Vamos a falar de toponimia. Vamos a explicar como facemos didácticamente en todos os programas que é a toponimia e por que é tan importante la súa recuperación e estudio, Víctor. Una aclaración, yo no soy especialista en toponimia, préstame el tema, pero especialista no soy. Lo que te puedo explicar es que la toponimia defínese como la rama de la onomástica que se dedica, se empobina al estudio de los nombres de lugar. Entonces la toponimia asturiana sería eso, después de recoger y consultar documentos afalladizos, pues la toponimia asturiana sería eso, los nombres recogidos de los lugares de Asturias, ¿no? Y es importante la recuperación porque hay una parte muy importante del patrimonio cultural y lingüístico. En Iniciativa Polo Asturiano trabajamos por ello. Entonces, y una parte fundamental y una reivindicación que no podemos esquecer. Los nombres de los lugares son una representación muy fiel de lo que quiere decir ese sitio y tiene que expresarse en la lengua na que se noma, ¿no? Entonces, no podemos esquecer esa reivindicación. Otros lugares ya la tienen oficializada en el entamo de la reivindicación lingüística y cuando tuvieron la lengua oficial, pero en Asturias, como no tuvimos esa suerte, pues estamos todavía trabajando en ello y a seguir. Otra de las cosas que a mí llámame la atención es que cuando fais ese trabajo de recollida de toponimia, muchas veces aparecen nuevos nombres que no están registrados en antes, ¿no? Eso es per curioso, que a lo mejor una aldea, un sitio tiene un nombre y aparecen 4 o 5, ¿no? Bueno, los nombres de los pueblos a veces sí pueden ser distintos y también falamos de nuevos lugares que llamas la neotoponimia, entonces surden nuevos nombres. En ese sentido, en Asturias no está legislado de alguna manera y danse casos donde escaece totalmente el nombre popular de ese sitio. Por ejemplo, las urbanizaciones. En Ubieu tenemos un caso claro que es Monte Cerrao, que el sitio llamamos el Monte Cerrao y castellanizaronlo como Monte Cerrao, ¿no? Porque debía ser que quedaba más fino. El centro comercial Los Prados, que tan santullano, pues como la castellanización hizo que el nombre sella San Julián de los Prados, pues quedó el centro comercial Los Prados. Y bueno, sería un tema que tampoco he trabajado y que también tenemos que trabajar por igual. ¿Cómo está el proceso ahora mismo, anguaño, de recobramiento de la toponimia tradicional en Asturias? ¿Qué municipios asturianos tienen el trabajo fecho o haciéndose? ¿Hay municipios que ya tienen aprobado decretos de oficialidad? ¿Cómo está ese tema? ¿Qué es vía puedes hacernos? La verdad es que el tema está bastante avanzado, con un poco de voluntad en esta legislatura o andamos de la siguiente podría estar acabado, la verdad. Ahora mismo de los 78 concellos, 65 ya están con trabajos o fechos o en estudio, serían 50 concellos con la toponimia oficial y 15 que están en trámite. En esos que están en trámite dase la casualidad que yo soy de Ubieu, vuelvo a hablar de Ubieu, lleva parado el tema pues
muchos años, ¿no? Ya pasaron varios concellos que entamaron la recollida de pues y oficializaron la toponimia, y Ubieu y, por exemplo, Santo Adriano, pues son dos de los concellos que está un poco parado la cosa. Y luego tenemos otros 13 que tienen el decreto en sin solicitar. Esto es porque los concellos son los que tienen que solicitar a la Xunta Asesora de Toponimia que recuellan la toponimia. La Xunta tiene potestad para hacerlo ella por motu propio, vaya, pero de momento están deseando que los concellos tomen ellos la iniciativa. Y hay 13 que están negándose a ello. Entonces, desde Iniciativa Polo Asturiano ya falóse en este programa, en el anterior, la editorial, falamos de toponimia, y una de las cosas que pedimos que la Xunta pues actúe de oficio y, bueno, obligue lo que sea, porque tiene la potestad para ello, a estos concellos a que pidan ya ese trámite, porque estamos, como te estoy diciendo, ya queda poco para rematar los 78 concellos. La toponimia tradicional asturiana, que fuera sustituida por las diferentes administraciones con poder en Asturias y que apurrieron nombres castellanizados, la mayor parte de les vegaes fue fruto de un capricho del propio autor, ¿no? La verdad es que bien de viejo ya esta dinámica, ¿no? Ya estamos hablando de siglos. También recientemente vino con la cartelería. Cuando la gente desmenú topábase con el cartelo del pueblo que ponía el nombre castellanizado, pues al final, con este, no sé, complexo que tenemos en Asturias, al final lo que hicieron fue castellanizarse ellos mismos. Cuando toda la vida hicieron el nombre del su pueblo en asturiano, pues de repente vino el cartel que ponía cualquier cosa con J o tal castellanizado y, hostia, pues esto está mal dicho, hay que decirlo como el cartel. En otros sitios no, en otros sitios que tuvieron el nombre y dijeron, no, el nombre del mi pueblo y este, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, bien de viejo, pero también hay una casuística reciente, como el caso que explicaba antes de los prados y más castellanizaciones, y que la gente, pues por desgracia, está aceptando. Sí, como puede ser, por ejemplo, ocúrreseme ahí, discurro, por ejemplo, Acevedo, ¿no? Y que son cosas muy perconocidas, ¿no? Porque la toponimia en Asturias repítese de ellos concellos, ¿no? Porque el Acevedo, además que hay una cosa curiosa, porque son nombres que son asturianos, ¿no? Porque no sería, quiero decirte, un nombre castellano, sino que hay una castellanización de un nombre asturiano, ¿no? Como Ablané o lo que sea, ¿no? Que no existe, no se llamarían al pueblo Avellanal o lo que sea, ¿no? Y danse traducciones que no tienen xacción ninguno. Entonces, bueno, lo que falaba antes y que los nombres de los sitios están así por algo, no hay capricho. Muchas veces tampoco tienen por qué tener origen asturiano, pueden venir de otras lenguas y pedimoslo igual. Y el nombre del sitio y ese por unas cuestiones, por unas razones específicas. Y bueno, está dándose una castellanización y contra lo que queremos luchar, ¿no? Así mismo, tú personalmente tienes reclamado a empresas como Alsa, que en este caso cumplió, porque puede huellarse en su web y en esos diferentes plataformas que tienen, Alimerca, etcétera, por el uso de la toponimia oficial en esas comunicaciones, en esos diferentes cuestiones, ¿no? Sí, con Alsa la verdad es que fue el caso que más orgulloso estoy. Y conseguiese por la apoyo de más gente, obviamente. Hubo una campaña de correos electrónicos, pero bueno, estoy muy orgulloso porque pusieron hasta la toponimia que no es oficial. Vuelvo a hablar de Ubieu. Pusieron Oviedo/Ubieu cuando en Ubieu todavía no es oficial, y pusieron todos los topónimos bilingües. Aunque ese hay un dato negativo, pusieron topónimos bilingües que son solo oficiales en asturiano. Por ejemplo, Les Arriondes tienen puesto Arriondas/Les Arriondes cuando el topónimo oficial ya es único. Pero bueno, yo paso delante de una empresa que tiene mucha visibilidad y mucho uso en Asturias, imposible moverse en autocar en Asturias sin usar Alsa, y bueno, no aparece solo una página web, aparece también las máquinas para sacar los billetes, y una cosa interesante, pero podemos avanzar mucho más y en Iniciativa Polo Asturiano queremos trabajar en ello. Por ejemplo, los tickets tendrían que ir impresos tal y cual como aparece el topónimo, a ser posible con el topónimo oficial, pero si tuviera SINA ya sería un paso importante, y la web también queremos que tenga en asturiano. Con otras empresas falamos también, pero por desgracia no tuvimos respuesta, con empresas de alimentación como Alimerca, también más y más, otra asturiana. Queremos centrarnos primero
en el ámbito asturiano, que llegue lo más cercano y los que más sensibilidad podrían tener, pero topámonos con que lo que tienen ya más complejo y más zuna, ¿no? Y el autoodio este famoso. Entonces, bueno, nosotros seguiremos trabajando en estos temas y en la medida de lo posible, pues lo que consigamos, pues ahí está. Camudando de asunto, Víctor, Iniciativa Polo Asturiano viene de convertirse un nuevo miembro de ELEN, que es European Lesser Used Languages, una ONG que trabaja para la promoción, protección y desenvolvimiento de las lenguas minoritarias en Europa. Au surde la idea esta o los contactos para algamar, metese miembro como nuevo miembro de ELEN, digamos que a nivel europeo de las lenguas menos usadas. Pues surde de la estalla internacional, ¿no? Falamos de que queremos centrarnos primero en las empresas asturianas, pues tenemos varias estallas de trabajo. Trabajamos en Asturias, trabajamos en el dominio lingüístico Astur, que lo trabaja Denis, que ya lo entrevistaste, sí. Y tenemos también la estalla internacional, que bueno, dentro del Estado español y fuera del Estado español, que se reconozca la diversidad lingüística europea y entre ello, pues, el uso del asturiano y que el asturiano está en una situación bastante difícil y que eso se sepa en Europa. Entonces, bueno, Xosé Álvarez, que es el responsable de esta estalla, pues lleva trabajando bien de tiempo. Entonces, está hablando con varias asociaciones y con personas, con los diplomáticos por la lengua, ¿no? Con los responsables internacionales de difundir nuestra situación. Entonces, bueno, consiguió entrar en esta asociación que ya estaba trabajando, pero bueno, ahora disolvióse la anterior asociación y ahora tiene un nombre nuevo, pero bueno, ya tenía un trabajo previo y bueno, estamos contentos de que se pueda reconocer y que se nos sienta en Europa dentro de estos ámbitos de la diversidad lingüística europea. Préstame tamén falar contigo outro tema de actualidade, que foi a denuncia del través de un instituto de decisión para formar grupo de asturianos. Isto é unha noticia de fai pouco tempo. Cual é a valoración de la asociación sobre estes cosas que parecen antiguos pero que siguen sucediendo? No, antiguo nada, por desgracia. Hay una cosa a la que estamos avezados y que, bueno, llegue como la historia del mismo cantar de todos los años. Siempre andamos de curso tenemos, y de lo que no nos enteramos, siempre tenemos casos de rapaces o rapazas que denuncien estos casos y bueno, y una vergüenza, la verdad, porque desde las direcciones de los institutos y de los colegios están saltándose la legislación vigente, ya no es solo la ley de uso que garantiza el derecho a la escolarización, sino también la sentencia del Tribunal Cimeru que dice que en un tiempo que haber ratio mínimo de alumnos. Muchas veces el ratio mínimo dase y non dan las clases. En este caso decían que non se cumplía ese ratio, pero de todas formas ese ratio non lle legal. E para ir rematando, falando de cosas más generales, Víctor, ¿cuál es tu opinión personal al rollo del asturiano y al su futuro como, bueno, de una entruga muy general, pero a mí prestábame con todas estas cosas que pasen y en comparanza con otras lenguas, digamos, vecinas como el gallego o del Estado o otras lenguas minorizadas, ¿qué opinión tienes de este tema? Yo lo he entrubado muy abierta y a mí desde la asociación siempre me acusan de pesimista. Yo creo que la situación estaba bastante complicada y posiblemente vaya a tal o más. Ya tenemos la torga de no ser una lengua oficial, pero con el tema de la crisis pues están teniéndolo muy fácil para recortar y que hasta la gente esté de acuerdo con esos recortes en los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, solo queda pues eso, trabajar desde las asociaciones, por eso montamos Iniciativa Polo Asturiano, porque pensábamos que estaba un poco parado la cosa y no queda otra que trabajar, porque ya te digo que veo lo complicado. Para el futuro, ¿qué proyectos hay? Pues quedanos cerrar campañas, ¿no? Como te falaba de Alsa, por ejemplo, pues conseguimos eso, pero queremos seguir trabajando con ellos, pues aconsellar con ellos y firmar un convenio, como firmamos con otras empresas, y es una de las cosas importantes que tenemos en mente, ¿no? También tenemos pensado, pues bueno, seguir un poco con la folla de ruta que aprobamos en la Xunta General, ¿no? Que estamos cumpliendo en un porcentaje muy alto, pero todavía quedan unas cosas ahí en mente. Queremos hacer un concello con los políticos,
un pouco en todos os estalles. Vamos a intentar, dende los concellales a los diputados de la Xunta General a los diputados en el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? Vamos a ver quién nos responde también, porque eso no depende solo de nosotros. Y bueno, pues otra de las campañas que teníamos también abiertas y era lo de la RAE, el tema de cambiar la definición de bable y asturiano en el diccionario, y vamos a seguir trabajando con otras academias lingüísticas, ¿no? Y por otro lado, obviamente, pues intentar estar más na CAI, que es una de las cosas que tenemos pendientes, y seguir fortaleciendo la organización de cara al futuro. Pues más nada, Víctor, muchas gracias por estos reempuestes y mucho puso y fuerza en el tu labor. Tendremos tiempo a ir falando en otras ocasiones en este programa de Iniciativa pola Asturiana Nes Ondes, y agradezcote fonteramente que tuvieras con nos aquí otra vegada. Gracias, Víctor. Gracias a ti por la difusión. Quiero que los políticos usen l'asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por l'asturiano. Agora hai el tiempo para los convidados. Préstanos neste cuarto programa na ristra de charres que faremos todos os meses, falar fonderamente con 10 representantes de la Asociación de Trabajadores de Normalización Lingüística de Asturias. Para ello, tan güey con nos Arantxa Prado, del Servicio de Normalización Lingüística de la Mancomunidad del Cabo Peñes. Arantxa, muy buenas. Hola, hola. Y también Penélope Miranda, del Servicio de Normalización Lingüística de Chena. Penélope, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestro tiempo para este espacio radiofónico, y vamos a falar fonderamente y selemente de todo lo que lle este Servicio de Normalización Lingüística en los extremados concellos de Asturias, para explicarlo a los que nos sienten, ¿qué es un Servicio de Normalización Lingüística? Pues un Servicio de Normalización Lingüística es un servicio que está al servicio de la ciudadanía para todo tipo de asesoramiento en materia lingüística. Asesoramos también a las personas y tal sobre subvenciones, tipo de actividades que pueden hacer alrededor de la lengua asturiana. Encamentamos lo que usen la lengua para todas las actividades que puedan hacer desde las asociaciones, y bueno, estamos al servicio no solamente a nivel administrativo, sino también, ya te digo, de la ciudadanía. Para toda aquella mena de preguntas de intereses particulares o públicos que tuvieran y tal, simplemente para hacer del uso de la lengua un uso digno y transversal en todos los estalles que podamos encontrarnos en la sociedad. ¿Y cuándo entamen a furular estos servicios en Asturias? Bueno, pues los servicios de normalización, bueno, yo creo que el xermen un poquitín de los servicios de normalización fue en el 2001 en los concellos de Llangreo y de Chena, que abrieron como unas oficinas de asturiano, ¿no? Y eran unas oficinas que, bueno, tampoco tenían mucha planificación lingüística, ni tenían muy claros igual unos objetivos pues a largo y a corto plazo. A partir del 2012 ya cuando se empieza a hacer lo que lle, bueno, una planificación lingüística más o menos seria. Entamen 3 concellos básicamente, que lle Chena, Llangreo y Xixón. Coincide también cuando arranca la oficina de director de la Oficina de Política Lingüística Ramón de Andrés, y a partir de aquella, desde la Consellería impulsase la apertura de muchos de los servicios que, bueno, todavía están funcionando, ¿no? Como puede ser Peñes, Avilés, San Martín del Rey Aurelio, bueno, Llaviana ya vino más tarde, pero bueno, al final yo creo que más o menos se configura una red, digamos, de igual 10 concellos, una cosa así, que tiene servicio de normalización. Por lo tanto, bueno, ahora yo creo que estamos celebrando casi los 10 años de normalización lingüística en Asturias. Además, porque esto de normalización lingüística en otras comunidades autónomas, como que tienen lengua oficial, como puede ser Galicia, por ejemplo, también tienen esta cuestión o estos servicios, ¿no? Claro, la cosa es que pasamos, hay servicios que cambiaron de nombre 3 veces, otros tanto bien ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Xixón, que ya la Oficina Municipal de la Lingua, que ahora ya vuelve a llamarse, o empieza a llamarse Servicio de Normalización Lingüística.
Ya te digo que al principio eran un poco unas oficinas como del asturiano, ¿no? O de traducción también, igual un poquitín más de traducción. Pero lo que se decide ya, pues bueno, intentar unificar un poquitín los nombres, por lo que tú dices, ¿no? Porque en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, pues se está llevando esa nomenclatura y para nos que lle, pues bueno, seguir una línea que ya está trazada y bueno, para nos que lle tanto la nomenclatura como la idea, ¿no? Que tenemos esos servicios, ¿no? No desearos nada más en lo que lle una mera traducción de un cartel de una casa cultura, sino que sea un poquitín más para allá, ¿no? Hacer una planificación, hacer unos objetivos, hacer un calendario de actuaciones. Y entonces por eso, pues bueno, quisimos enmarcarlo todo dentro de proyectos de normalización, de planificación lingüística. Dices-nos que están abiertos 11 en Asturias, o 12, por ahí, 12, vamos, sí. Aproximadamente. Y Arantxa, enguany, l'envís de ya algamar la normalización, y muchas vegaes normativización, normalización, la sociedad, ¿qué é eso de normalización? Podes sonarnos a facelo normal, pero es que eso é importante, ¿no? Facer normal l'asturiano, aunque parezca algo increíble, ¿no? Yo creo que más que hacer normal asturiano y hacer normal y normalizar la situación que tiene el asturiano en lo que lleva la vida, ¿no? Porque el asturiano está normal, evidentemente, como cualquier otra lengua, ¿no? El caso es normalizar lo que la siente, que llegue un momentín y tal, que el asturiano se vea en lo que lleva la vida cotidiana como si fuera un elemento más de los que ellos disfruten todos los días. Esto es que, por ejemplo, va 4 días, digo 4 días por exagerar, ¿no? Una persona podía ver una campaña en asturiano y chocai. Y decir, mira qué prestoso, pues que llega un momento en que precisamente esa presencia del asturiano en toda mena de actividades y tal, que no lo vean como algo raro, sino como algo cotidiano, como algo normal. No es tanto normalizar la lengua, que no es eso, sino normalizar la situación que tiene la lengua asturiana ahora en la sociedad. Que ese carácter transversal del que falamos continuamente es muy importante, que no solamente se vea como un elemento transmisor de cultura, sino simplemente en cualquier momento en el que tú participes de la sociedad, bien en administración, en economía, en literatura, en educación, etc. Lo que se fala siempre es que el asturiano puede usarse para falar de cualquier cosa, ¿no? Exactamente, y es simplemente una situación que está, o sea, algo, un elemento, en este caso la lengua asturiana, que está en una situación anómala precisamente por esa situación de más que minoritaria y minorizada, que agarre el estatus de una lengua, o sea, de algo normal, algo que se vea como de algo cotidiano en cualquier momento de la vida. Por eso decimos siempre que los servicios de normalización siempre trabajan en 2 planos, ¿no? Uno es el administrativo y otro es lo que es el social, podemos decir. En el administrativo es lo que dice Arantxa, ¿no? Es dignificar. La lengua asturiana es válida, por desgracia no es válida legalmente en todos los ámbitos, pero con los concellos lo que se está intentando trabajar es dar esa dignificación. Muchas veces no viene acompañada de una validez legal, porque siempre tienes que acompañar muchas veces los escritos de la lengua castellana, que es la oficial. Pero eso, ¿qué faz con eso? Visibilizar, ¿no? En la administración y el uso de que la administración y el administrado puede ser atendido en asturiano. El otro plano, que es el social, y un poco lo que decía Arantxa, ¿no? Que a la xente ya no me parece raro el que el asturiano tea en un comercio, que tea en educación, que tea, pues bueno, y un poquitín eso, ¿no? Esos 2 planos son los que trabajamos básicamente para dignificar y para que la xente lo vea normal, ¿no? Las campañas de sensibilización social fan un labor importantísimo, que es el llevar al asturiano a la calle de una manera normal, festiva, social, ¿no? Desde el medio ambiente, desde el respeto a la mujer, desde muchos ámbitos que son los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ya un poquitín esos 2 planos los que estamos haciendo igual más fuerza, que son los importantes. Y ese ya porque concretamente que se fai para algamar eso como ya, a través de campañas, bueno, supongo que serán 1000 cosas les pueden hacer, ¿no? Puede hacerse de todo. A ver, lo que más a lo mejor puede conocer la xente, lo que más os llega por el huello y tal, que normalmente lo que primero entra son las campañas esas que tenemos de visualización de la lengua asturiana, ¿no? Pues eso, lo que dice Penélope, pues campañas del comercio, campañas de hostelería, campañas para los niños y para las niñas, etcétera.
Pero yo creo que la visualización del asturiano no solamente depende de esas campañas, sino simplemente en un documento que tú pides en un concello, como pues ellos, qué sé yo, una folla de empadronamiento, ¿no? Pues yo creo que la visibilidad del asturiano es muy importante. Que el ciudadano y la ciudadana cuando vaya a agarrar un documento de esos y tal, vea la presencia al mismo alto que lo que hay el castellano y es muy importante. Entonces yo creo que no solamente hay que reducir el trabajo que nosotros hacemos a las campañas, sino que el asturiano tiene que ser como cualquier elemento más en la vida, tiene que estar presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y entonces eso entra dentro de escuchar la radio por la mañana cuando te levantes en asturiano, como ya acostarte con la última parte de la noche en asturiano. Todavía queda mucho para eso, pero bueno, poqueño yo creo que van haciéndose cosas. Para eso hay unas herramientas, lo que hay en la administración, que está muy bien desear a la voluntad de los concellos el trabajo, ¿no? Y la dignificación y que, bueno, que tengan un servicio de normalización y que vaya funcionando, pero las cosas hay que legislarles y hay que regularles. Entonces es muy importante que haya algún tipo de reglamento, ordenanza, que no en todos los concellos que tienen servicio de normalización la tienen, y una de las cosas que yo creo en las que deberíamos hacer también un poquito más de hincapié, porque la arbitrariedad política y la que lleve, y la clase política funciona como funciona, y no estaría mal pues que todos los concellos que tienen servicio de normalización tuvieran el uso del asturiano regulado. Con eso que faes, pues de una manera obligar a la administración del concello a que el asturiano esté siempre presente en lo que son las comunicaciones a la ciudadanía, y de otra manera también pues ya asegurar un poco los servicios de normalización, ¿no? El que exista una herramienta dentro del concello que pueda desarrollar o desenvolver ese trabajo o esa regulación, ¿no? A través de las campañas que comenta Arantxa o a través de esos papeles, ¿no? Que son tan necesarios. Yo siempre digo que es muy importante que haya un cartel de dibujo y pintura al aire libre, pero igual es más importante que a un paisano llegue la expropiación de un prado bilingüe, ¿no? Porque al final, bueno, hay cosas a las que nos acostumbramos o que tienen están más metidas en la cultura, pero hay cosas que para que te manquen un poco más, que dices tú, coima, o una multa de tráfico, ¿no? Pues, bueno, pues a ti si te lleva una multa de tráfico en bilingüe, pues bueno, empiezas a sentar unas bases, ¿no? Que ese tipo de cosas yo creo que también regulables, porque además hay herramientas totalmente ilegales, porque hay concellos que la tienen aprobada, y es importante también, bueno, que queden ahí, que se sepan y que se conozcan. La misma ley de uso también, ¿no? Pues muchas veces podemos pecar de que no se estira bien lo poco que tenemos, y hay que estirar. Aparte porque al ser el concello la institución más averada a la xente, yo prestábame entruagos que receptividad notáis para este tema, pero en dos aspectos. Un primer aspecto que sería el aspecto de los políticos, que sé per onde pueden ir las cosas, y después los propios habitantes del concello. A ver, yo creo que la responsabilidad primera en cuanto, qué sé yo, la dignificación de la lengua asturiana depende de los políticos, porque yo creo que son los que realmente pueden hacer las cosas, no los que más pueden hacer, sino los que pueden sentar realmente la lengua asturiana, o sea, la oficialidad de la lengua asturiana. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que muchas veces fai más el que quiere que el que puede, y los que realmente pueden no quieren, y los que quieren no pueden hacer todas las cosas que les gustaría hacer. Creo que si la ciudadanía, que somos también responsables de la evolución del asturiano o de la situación del asturiano, presionáramos más la clase política, que se podría conseguir más cosas. ¿Cómo? Lo que te digo, a lo mejor no haciendo cosas puntuales, como a lo mejor una manifestación, que cuidado, estoy válido, para ayudar a lo que es la dignificación de la lengua y lo que prima. Pero yo creo que actuando cotidianamente, quiero decirte, si tú vas al concello y solicites eso, pues una folla de registro general, y te la dan solamente en castellano, pues exigir que esa documentación sea bilingüe. Si tú vas a matricular a un niño o a una niña en una escuela y ves que no te ofierten la asignatura asturiano por la razón que fuere, protestar contra este tipo de actitudes. Yo creo que entre todos estos y cuando realmente se pueden conseguir las cosas. Y en esto, y los habitantes, por ejemplo, Penélope. No, yo hay un matiz nada más, para mí, que bueno, ya hay una cuestión ya personal y de matices de cada una. Yo creo que la responsabilidad tiene la clase política. Quiero decirte, yo no quiero cargar a la ciudadanía con que hay una responsabilidad y es real, sí, que cada persona tiene que usar el asturiano en el ámbito, no solamente en el ámbito familiar, como estamos acostumbrados, sino también evidentemente en el ámbito más
más, no sé, más socialmente igual que rinche, ¿no? Pues que decirte, pues puede haber situaciones en las que dices tú, mega, voy a falar asturiano, pues sí, hay que falar asturiano. Eso está bien, pero yo creo que eso es síntoma de por qué no se usa el asturiano en esas situaciones, o por qué la gente no siempre protesta. Pues porque la situación real del asturiano pasa por la que pasa, y pasa por una serie de deficiencias de toma de decisiones políticas y de no llevar adelante una planificación lingüística y una política de normalización clara. Entonces, sí estoy en parte de acuerdo con lo que dice Arantxa, que sí, yo como persona y como ciudadana tengo una responsabilidad para con este idioma, ¿no? Como usuaria que soy de él y como todo lo que se quiera. Pero yo no tengo culpa de que los políticos o las políticas non faigan o que tengan que facer. Quero dicir, eu non creo que sea unha cuestión de cantidad de xente que proteste, sino de calidad de la respuesta que tienen que dar os políticos que non están dando. Además, porque afondando neste asunto que parece per interesante, estamos en tiempo de crisis, ¿no? Y falase todo el día de crisis, que tienen nos azotados con la crisis, ¿no? Y este tipo de preseos, como pueden ser los servicios de normalización lingüística, que son desposibles para la nosa lingua, evidentemente. Y es curioso porque vamos a afondar posteriormente, son los que sufren los retallos los primeros, ¿no? La lengua asturiana es como la provina de la casa, que es la primera que se corta los pates, ¿no? Hombre, yo creo que está sufriendo retallos, y la lengua asturiana y tal, sí es cierto que está sufriendo muchos de ellos. Ahora, creo que se pueden hacer muchas cosas sin que la cuestión económica tenga que ver mucho con ello. Quiero decir, hay actividades y tal que non pueden acarrear o que non tienen por qué acarrear muchas perras en los concellos, y de la misma manera que el castellán no va a sufrir ningún tipo de retraso precisamente porque haya una crisis económica, non debería tampoco sufrir el asturiano. Precisamente creo que el asturiano puede rescamplar exactamente igual que el castellano, acarreando el mismo gasto económico que puede conllevar cualquier otra lengua. Quiero decirte, tú si en un concello saques una actividad, por decirte, qué sé yo, pues actividades deportivas, tú esas actividades deportivas puedes publicarles tanto en castellano como en asturiano, las personas mesmes. Justificar la falta de presencia del asturiano na sociedad por culpa de les perres é unha disculpa, la peor de ellas. Sí, una disculpa que además utilízase abondo en estos tiempos y que hay algo, digamos, ayoreante porque muchas veces suénanos a una disculpa que ahora llega como, sí, una disculpa como algo que aprovechen que el río Cubia pasa por grado, ¿no? O sea, que decirte, pero una disculpa que parece que los disculpa a ellos de lo que no faen porque no ellos da la gana. Sí, sí. Además, Penélope, nos caberos días estáis denunciando desde la Asociación de Trabajadores diferentes problemas en ellos concellos, Llaviana, Cabo Peñes. ¿Qué está sucediendo en esos concellos con estos servicios de normalización lingüística? ¿Podéis contarnos un poquitín? Bueno, concretamente estábamos con estos días para atrás con dos problemas que estaban saliendo, ¿no? En Llaviana y en el Cabo Peñes. Lo de Llaviana es todo lo contrario de lo que estamos hablando. ¿No? Estamos en un momento de crisis, pero yo curioso que un concello como Llaviana tiene unas perres adjudicadas ingresadas en el concello desde mayo y estamos a finales de septiembre y acaba el lunes, empieza a trabajar una persona en el servicio de normalización, ¿no? Quiero decir, lo de Llaviana hay una cuestión, vamos, de vergüenza, no, lo siguiente, ¿no? Y como decía, en este tiempo en este momento de crisis, pues, y de poco empleo, o de empleo, vamos, prácticamente nulo, danos lo mismo que una persona trabaje 6 meses a que trabaje 3. O sea, para mí eso ya es, bueno, pues una cosa bastante grave. ¿Qué es lo que venimos denunciando? Pues lo que venimos denunciando es, uno, la dexadez y la impasividad que tienen los concellos, ¿no? En el caso de Llaviana, ya es recurrente la historia. Llaviana tiene el servicio de normalización abierto pues 8 meses, 6, 9, otros años 10, con lo cual hacer planificación lingüística a largo plazo es muy complicado. Casi siempre toca que te apes ya o cuando se piden subvenciones o cuando se justifiquen subvenciones, con lo cual una de las herramientas básicas que tienen los servicios de normalización, porque no suelen tener presupuesto del concello, son las subvenciones que da la Consellería de Cultura para las actividades, quien les desenvuelve cuando no hay personal técnico, ¿no? Por otro lado tenemos el caso de la Mancomunidad del Cabo Peñes, ¿no? Ese, bueno, parece que hay un pelín más complicado porque, bueno, márcase dentro de una
estructura crítica como son las mancomunidades, que, bueno, ahora sale el tema de la mancomunidad del Cabo Peñas, pero ya vimos también que salió el tema de la comunidad de la Sidra, por ejemplo, y a ver lo que fa el gobierno de España, ¿no? Para que si quieren que desaparezcan las mancomunidades. Entonces, ahí hay un problema en el que, bueno, pues esas mancomunidades tienen servicio de normalización desde va muchos años, 7, ¿no? Si no me equivoco, o 6, 7, por ahí. Y, bueno, lo que hay que buscar es una solución, ¿no? Nosotros, desde la asociación, lo que queremos es que la Consellería tome un poquitín también, bueno, pues el cazo, ¿no? Pel mango, para que intente solucionar este tema. ¿Qué pasa en el caso del Cabo Peñas? Pues que estaríamos ante una mancomunidad de 2 concellos en la que creemos que uno de los concellos sí que apostaría por asumir el servicio de normalización, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí lo que sí que nos prestaría, ¿no? También ya lo sabe la Consellería de Cultura y la Dirección General de Política Lingüística, y que, bueno, consideramos que lo que tiene que hacer es, bueno, pues ponerse en contacto e intentar que no se pierda esa financiación o esa intención, ¿no? Nosotros, desde la asociación, pensamos que desde la Dirección General se cuenta con financiar el servicio para el año que entra. Entonces, bueno, estaría bien pues intentar solucionar, ¿no? Y que no se perdiera un trabajo, pues que un trabajo además continuado de 7 años. Entonces, bueno, pero un día estaríamos entre la deixade de un concello, ¿no? Que non convoca la plaza cuando la tiene que convocar, que non gasta la subvención, ¿no? para contratar a una persona cuando la tiene que gastar, como sería Llaviana, a otro caso como el de Peñas, que, bueno, ya estaría un poco más complicado, pero, bueno, yo siéntome optimista y espero que uno de los 2 concellos asuma el servicio de normalización y que también la Dirección General, pues bueno, asuma un poquitín el papel de dinamizador de este tema y lo solucione también con ellos. Como sabéis, neste programa Iniciativa pola Asturiana nos Ondes préstanos e afondamos e el envís deste programa falar del asturiano, de la nuestra querida lingua asturiana, ¿no? E a todos os convidados entrugamos sobre o seu tema, sobre o seu asunto, pero facemos sempre un tipo de entrugues que por exemplo, prestábame entrugavos, baso a vosa opinión, por que fai falta facer unha apueste pola asturiana anguaño, a siglo XXI? Home, yo creo que é moi importante facer unha apuesta por ello, porque el día de mañana yo gustaría vivir una Asturias viva, quiero decirte, con una lingua viva. Lo que más me prestaría en este mundo dentro de aquí a unos años es de ir a la librería y mercar a mi guaja, no tener que mercar a mi guaja ningún libro de lengua asturiana, así que los libros que tuviera que comprar vinieran todos en asturiano. Quiero decirte, eso sería, ¿qué tenemos que hacer para trabajar mucho ahora? Porque de ello depende el futuro nuestro. Entonces, por eso creo que esos servicios, como cualquier tipo de iniciativa, como cualquier tipo de asociación que bregue por el asturiano, tiene un trabajo muy grande que hacer. Pero merece la pena si el día de mañana, y es lo que te digo, pues oye, que pasen este paso y tal, pues que los rapacinos y las rapacines cada vez vean la lengua asturiana más na calle, y eso, que non compremos libros en lengua asturiana, sino todos los libros en lengua asturiana de todas las materias. Que tengan que estudiar conocimiento del medio icono, como dicen ellos, en lengua asturiana. Eso es lo que la transversalidad que diríamos. Exactamente. Y además, Penélope, por ejemplo, bajo la tu opinión, ¿cuál es el futuro del asturiano? Porque hay que tener en cuenta, decíanoslo alentamo de esta charra, que bueno, estamos en una situación menor con respecto a otras lenguas del Estado español y bueno, que parece que los pasos son 3 para adelante, 8 para atrás. Entonces, ¿cómo ves tú personalmente o cómo veis vosotros todo este futuro, que hay una de las cosas que siempre estamos falando aquí en Iniciativa pola Asturiana nos Ondes? Sí, no sé, yo creo que la pregunta es, ¿aguantaremos? No sé, yo no sé si aguantaremos o no, o hasta cuándo. Hay estudios, ¿no?, que dicen que queden 2 generaciones a la lengua asturiana. No sé, yo veo lo complicado, pero veo lo complicado porque falta la parte política clara. Quiero decirte, la sociedad está totalmente preparada para asumir la cuestión lingüística sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de terapia, ¿no?, común ni cosas de estas. Yo veo, nosotros desempeñamos un trabajo que estamos, como decías tú antes, ¿no?, al pie de la calle y en contacto con la gente, y ves las reacciones que tienen, ¿no? Ves las reacciones que tienen ahí 10 años, acuérdame cuando entamé yo a trabajar, pues que la concejala de cultura de aquella falara en asturiano en un acto, pues era todo xuxuriar, ¿no?, la xente y bla 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 bla. E agora non, agora ven lo normal. Eso pasa por facer un traballo, ¿no? Pero, claro, el problema que tenemos nosotros é que traballamos un pouco como isles.
nosotros podemos crear artificialmente una sociedad de recepción del asturiano, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en un concello, en Chena, vamos a poner, pues bueno, el asturiano acuéllese moi bien, non parece que haya rechazo, habrá xente que tenga rechazo, pero bueno, en grandes, de maneira así moi general, non. Pero que pasa? Que sales de aí e al final, é lo que falábamos, ¿no? Por que en determinadas situaciones el asturiano non triunfa? Por que sales, ves la tele e el asturiano non está? Por que agarras un periódico e non existe? Por que vas a Facienda e ya si dices un lle, parece que... Pues aí está el problema, ¿no? El problema para mí é un problema claramente político e un problema claro de non reconocer os derechos lingüísticos que tenemos todos los asturianos y todos los asturianos, como con la oficialidad, como un desarrollo de una ley de oficialidad o de normalización, también se llama. Y el futuro yo veo ahí, sin esos pasos para mí es imposible que la lengua sobreviva. ¿Que va a seguir el asturiano en la calle? Sí. ¿Que vamos a tener, que se va a sentir todavía por ahí? Sí, hombre, pero bueno, cada vez va a estar peor. A mí hay cosas que me llevo una semana comiendo un poco la cabeza con el tema de muchas veces, ¿no? Supongo que os pasará también a vosotros. ¿Por qué siempre es como la rara, ¿no? Que estás en un grupo de xente que no tiene nada que ver con el asturiano y, coima, siempre eres tú la rara que fala en asturiano, ¿no? Sí. Y son cosas que al final fan reflexionar y dices tú, meca, pues, vale, una rara como yo, más otra rara como Arancha, más otro raro como tú, Samuel, pues hacemos un montón de ellos, ¿no? Una piña de ellos. Pero al final no deses de ser una piña dentro de un grupo grande y que no consigues que triunfe el asturiano, ¿no? Entonces, para mí la solución y el futuro pasa por tomar unas decisiones políticas que no se están tomando. Y ya, insisto, la sociedad está plenamente preparada para trabajar ya con la cuestión lingüística, para asumirla, para meterla en la tele, para hacer más pasos en la educación, para hacer más pasos en la sociedad y bueno, yo creo que la responsabilidad y la pelota están que ya de donde tienen que estar. Estás sintiendo Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Vamos de aprender agora cada día un poquiñín de asturiano. Voy falavos de les vocales nel nuestro idioma. El sistema vocálico asturiano tiene 5 vocales que se representen con les lletres A, E, I, O, U. Una runa escrita abondo atopao y la disebra entre los extremados usos del fonema I, cuando representa la grafía I llatina, o cuando lo fai de la grafía Y, o también nomada en asturiano, letra Y. Para escribir el pronome átono de tercera persona I, Y o Y, dice, por ejemplo, dixoi talleu dempués de charrar. Así mesmo también puede ser la consunción copulativa I, sana y suacu, pero trullao, la imperativo remata en I llatina, como por ejemplo, dai, entrogai, etc. Para rematar esta sección, todos los programas aportaremos una palabra, esta ye iguar. Iguar, un verbo, poner en condiciones bones pa un osetivo, iguepe la mañana el cuarto, facer volver al buen estado de uso un aparato, un mecanismo, un oseto estropiao, iguar un aspirador, dar solución a da qué, si un es lo de la paga, nun te lleguen les perres, cuadrar, corresponder o ponerse en bona relación una cosa con otra, lo que disiste nun igua con les promeses, amigar, poner de acuerdo, iguar les costilles a da quien, una expresión familiar, pegar, dar golpes a da quien. Vamos rematando. Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga al menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Y el momento del cantar del mes. Ahora y el tiempo para las músicas feches en Asturias y en asturiano. Voy a porto pues el cancio Sur de Win, del grupo de folk asturiano Jan de Cubel, del so traballo un tiempo mellor. Jan de Cubel lle un de los más veteranos desde 1984 y el de mayor repercusión internacional de los grupos de folk asturiano. El so nome está sacado del picu Jan de Cubel entre los concellos de Cuideiro y Pravia. La so música está basada en el repertorio tradicional asturiano, popular, ya en sin autor reconocido. El so sonido ya acústico y apoyen esos melodías na gaita asturiana, el bigulín y la flauta travesera de maera
Para la percusión tiren de tambor tradicional y de bodram, mientras que la armonía y la cosa de la guitarra acústica del buzuki. También usen de algún medio yétrico para pasajes muy concretos de la misma forma que, a pesar de ser un grupo de clara vocación instrumental, también recuellen cantares en el su repertorio. Este repertorio llena su mayoría de temas asturianos, alboraes, marches, pasucais, saltones, muñeires, polques, entremedios de misa, tonaes, vaqueiraes, villancicos, cantares mariñanos, de llavor, de chigre, etc. Aunque también tienen fecho guiños a temas tradicionales de otros países del arco atlántico. La primera formación juntó al núcleo carballón de Elías García, Afonso Mielgo, Susi Bello y Daniel Lombas, col pisueto de Guzmán Marqués y Marcos Llope. De esta primera formación anguaño siguen Elías García, Afonso Mielgo y Marcos Llope, junto con Sel Pereda, incorporóse en el 1995, Simón Braille en 1996 y Juan Rodríguez en 1997. Equipos de eso con este Sur de Wind de Jan de Cubel.
Hasta aquí aportó este cuarto programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Para rematar, acordaivos que podéis sentir en internet todos los nuestros programas na nuestra canal de la plataforma online de audios iVox, además de los emisores que emiten el nuestro programa en esos ondes: Radio Alma de Bruselas, en Bélgica, y en Asturias, Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. Para ponernos en contacto con nos está el nuestro mail, contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondu, y nun mes estamos aquí otra vegada para trayeros más cosuques en asturiano. Un saludín afalladizo a toes y a todos. ¡Tallueu!